Estar en tu presencia. Gracias por la plenitud de tu gracia, tu favor. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Gracias porque de una manera real y clara podemos ver tu mano de poder. Gracias porque podemos ver, Señor, operar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, Pablo nos enseña en las Escrituras 7 maneras o 7 pasos que Abraham caminó, mostrándonos el camino seguro de la fe. Es decir, la fe nos va a ayudar a llegar a la meta, y al llegar a la meta vamos a obtener resultados. Di conmigo, obtener resultados. ¿Qué resultados quieres obtener en tu vida? ¿De bien o de mal? Claro, de bien, para eso necesitamos la fe. Y en un sentido práctico, yo quiero decirte que la fe es nuestro brazo que se estira para alcanzar las promesas. Di conmigo, la fe es el brazo que se estira para alcanzar las promesas. Acompáñame por favor a Romanos 4, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 17 al 22. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fuesen. Ahora, aquí está hablando la real confesión bíblica. ¿Cuál es la real confesión bíblica? Di conmigo, hablar la palabra. La confesión bíblica no es la declaración humana, como está de moda tanto en el mundo cristiano como en la gente, ¿no? Declaro o decreto, no recuerdo la palabra específica, decreto que hoy me va a ir bien, declaro que hoy me va a salir fabuloso el día. Y pues realmente no, porque el día está lleno de bemoles, es correcto. Entonces la confesión positiva no proviene de Dios, o Dios no nos la enseña en la palabra. Lo que la palabra nos enseña es a confesar la palabra. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos en algún momento hemos estado enfermos? ¿Cómo es confesar la palabra? Soy sano en el nombre de Cristo. O sea, sin el sufijo declaro que soy sano. No necesitas declarar, necesitas confesar y hablar la palabra, porque la palabra es la que va a traer vida. Porque dice la Biblia que la palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces dice Romanos, por cuanto creemos, así hablamos. Entonces vamos a hablar lo que creemos, la palabra, soy sano en el nombre de Cristo, gloria al Señor. Entonces, versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, refiriéndose a Abraham, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le ha dicho, así será tu descendencia. Nota esto, Abraham comenzó a creer porque Dios le dio una palabra. Abraham era caldeo, dice la Biblia que Dios lo llamó cuando él vivía en Ur de los Caldeos, y recibió una palabra: sal de tu tierra. ¿A dónde? A la tierra que yo te daré. Pero bueno, salgo de mi casa, efectivamente, ¿a dónde? A la tierra que tú me darás, pero ¿dónde está? Y tomando en cuenta que Abraham ni siquiera la conoció, la vio de lejos en la fe, dice Hebreos capítulo 11, pero no la conoció. Pero vemos el ejemplo claro de que Abraham obedeció conforme a la palabra de Dios. ¿Abraham obedeció qué? Y de esta manera tú y yo tenemos que caminar creyendo a la palabra de Dios. Tenemos una palabra, Dios nos bendecirá. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Tenemos que confiar y creer en esa palabra, que Dios tiene planes de bien, ¿verdad? Como Abraham creyó, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora, pero lo que Dios nos ha prometido será probado, la fe será probada. Di conmigo, la fe será probada. Por eso actualmente es tan sencillo la declaración.
declaro que voy a hacer esto, declaro que nos vamos a cambiar de aquí. La declaración no implica ningún compromiso, el decreto no implica ninguna responsabilidad, y la fe sí implica un compromiso, y la fe implica una responsabilidad mayor, que es creerle a Dios y creerle a su palabra. No por lo que nos imaginamos, no por lo que pensamos, o ni siquiera por lo que diga el pastor, sino por lo que diga la palabra. Es lo que nos tiene que sustentar, es lo que tenemos que caminar, es lo que tenemos que creer completamente. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi o la esterilidad de la matriz de Sara. Nota esto, aunque lo vamos a ver un poquito más adelante con mayor detalle, pero Abraham no se debilitó conforme a la situación física que vivía. Es decir, Abraham no se desesperó, se desanimó conforme a lo que sus circunstancias decían. Dios le prometió un hijo. ¿Cuántos años tenía cuando le prometió un hijo? ¿Alguien recuerda? 75 años. ¿Y cuánto tiempo pasó? 20 años. Y su cuerpo se envejeció. No es lo mismo un muchacho de 30, 32 años, guapo, fuerte, en su plenitud, aleluya, gloria al Padre, a un señor de 95 años, de 90 años. Pero eso no lo decayó, porque él sabía que había una promesa de Dios para él. Y lo mismo pasó, nota esto, y porque Dios fue probando la fe de Abraham de tiempo en tiempo. Y quiero que notes esto: mientras la gente busca desesperadamente alcanzar las metas, Dios busca que la gente o que su pueblo aprenda a vivir en los procesos. Mientras nosotros queremos todo rápido, todo en el momento, todo en el instante, porque estamos en la temporada o generación de los microondas. Apenas metes una cosa y lo que tardaría en la estufa cierto tiempo, en el microondas, de volar. O tienes tu computadora o tienes tus aparatos electrónicos y apenas aprietas y se abre una pantalla. Es decir, todo en el momento, todo rápido. Pero yo quiero que pongas especial énfasis en esto. A Dios no le interesa tu tiempo. A Dios lo que le interesa son los procesos, en las maneras en las que te va a formar. Lo más trascendente para Dios son las maneras, son las formas. Lo más trascendente para Dios es el proceso, no el tiempo. Pastor, pero es que yo tengo el tiempo medido. Bueno, tendrás el tiempo medido en esta tierra, pero cuando estés con Cristo en la eternidad no tendrás un tiempo medido. Ahora, ¿los embarazos cuánto duran? 9 meses. ¿Habrá alguno que dure 15? ¿Habrá alguno que dure 22? ¿Habrá alguno que dure 3? Hay una pérdida, ¿verdad? Por lo regular duran. Ahora, el embarazo, aunque es un periodo, o sea, súper hermoso y súper precioso, no es el fin en sí mismo. ¿Cuál es el fin? El dar a luz, el nacimiento. De la misma manera como estuvimos 9 meses en el vientre de nuestra madre todos, aún el mismo Señor Jesús aceptó a Adán y Eva. De la misma manera, esta vida no es el fin en sí mismo, sino el fin en sí mismo es la eternidad. Por eso Dios nos está capacitando, por eso Dios nos está perfeccionando, por eso Dios nos está edificando para poder crecer y ser perfeccionados a la manera de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, en lugar de poner mucho énfasis en lo que sucede, tenemos que hacer énfasis en por qué sucede. Es decir, en qué proceso estamos. Una de las maneras que yo siento parte de Dios estar enseñando es en los procesos. Por eso comenzamos los domingos con los 7 anhelos del alma. Y si Dios nos ayuda, vamos a comenzar después con la serie de los 12 tratos personales. 12 semanas nos vamos a tratar hablando. Para que al final, cuando lleguemos a ese estudio, igual los 12 desiertos con las mujeres en manos del alfarero, cuando tú llegues al final del estudio los domingos y comprendas los 12 tratos personales y estés pasando una situación difícil, tú vas a poder identificar perfectamente en qué proceso estás. Identificando qué proceso estás, vas a saber qué sigue y vas a saber cuál es el recurso de Dios para suplir ese proceso. Y tu vida va a estar más tranquila y va a estar en reposo. Y va a estar en reposo. Y va a estar
En reposo. Porque una de las maneras en las que Dios va a enseñar a través de los tratos personales es a que tú y yo estemos en el reposo. Puede llover, puede caer granizo, puede venir 1000 circunstancias, pero tú y yo estamos en reposo. Porque nada se sale de las manos de Dios. Absolutamente nada se sale de las manos de Dios. Y esto debería darnos en sí mismo paz. Que ningún proceso, por complicado que sea y por terrible que sea para nuestras vidas, se sale de las manos de Dios. Y si está en la mano de Dios, significa que el Todopoderoso está al control. Eso debería darnos paz. Porque las circunstancias no pasan conforme a lo que nosotros pensamos, ni siquiera conforme a lo que nosotros creemos, sino conforme a lo que Dios planificó desde la eternidad para nosotros. Y Dios planificó un proceso. Yo ayer decía en la Casa de Paz, ¿tú crees que a Dios le costaba algo por el simple hecho de su poder, por su palabra, todo haberlo creado en un minuto? ¿A qué voy? ¿En cuánto tiempo creó el universo, el planeta Tierra y la vida? Muchas gracias. 7 días. Y 7 te habla de un proceso perfecto. 6 días creó y en el séptimo, proceso. ¿Tú crees que Dios necesita descansar? No. ¿Tú crees que Dios se cansó de la creación? No. Pero Dios te va a enseñar como modelo máximo que a través de los procesos va a llegar un tiempo de reposo. ¿Sí me cachas? Dios nos va a enseñar a través de la palabra que Dios requiere procesos. Dios pudo en un día haber creado todo por el poder de su palabra, pero Dios estableció un proceso. En el primer día, ¿qué hizo Dios? Los cielos y la tierra. Y ya. En el primer día Dios creó el universo. Y en el segundo día, en un proceso. Y el tercer día, ¿por qué no creó primero al hombre y luego el universo? Porque luego, ¿cómo? Pues ¿dónde lo ponía? Porque Dios es un Dios de orden, un Dios de procesos correctos. Y a veces tú dices, Señor, ¿por qué no me das esto? Porque no estás capacitado y porque no tienes que tenerlo. Pero yo lo quiero, pues sí, pero Dios no cumple berrinches. Dios te dice, hasta el momento correcto, yo te lo voy a dar. ¿Sí me explico? Porque tenemos que pasar por un proceso y nuestra fe tiene que ser probada. Si es que verdaderamente somos lo que creemos o somos lo que decimos que somos. ¿Sí me explico? Ahora, entonces, de la manera en que Abraham no se debilitó, de la misma manera nosotros tenemos que orar al Señor que nos permite entrar en su voluntad para que nuestro ánimo no se debilite. Porque todos somos seres almáticos, ¿es correcto? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces nuestra conciencia está en el alma y nuestra alma tiene un sinfín de emociones. ¿Cuántos en un día estamos alegres y de repente pasa algo y nos da tristeza? Y de repente nos agüitamos. Por ejemplo, hoy fui con un amigo, con 2 amigos y iba muy contento a hacer un trámite. Pero cuando no recibió el proceso que esperaba, se entristeció. Y es normal, porque somos seres almáticos. Ahora, esto no significa que tenemos que caminar conforme a las emociones. Pero las situaciones nos afectan de una manera real y concreta. ¿Estás de acuerdo? Entonces, la situación no nos debe de debilitar, sino al contrario, fortalecer, porque sabemos que estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Nota 2 incredulidades de las maneras. Una, por lo que sus ojos ven. Y 2, por la incredulidad a la promesa. La incredulidad tiene 3 aspectos o 3 caminos. Duda de lo que Dios dice, duda de lo que Dios hace, y duda de lo que Dios dijo. ¿Cuál y cuál? No, la primera, la tercera es la misma. Duda de lo que Dios hace, duda de lo que Dios dijo,
Bueno, son 3. No me acuerdo de la tercera. Y puede hacer. Duda de lo que Dios hace, Dios duda de lo que Dios puede hacer y duda de lo que Dios dijo que se haría. ¿Ven? La edad me afecta, pero no me debilito. Y Abraham enseñó 2 caminos. Bueno, hasta aquí vemos 2 caminos de incredulidad. Número 1, por lo que nuestros ojos ven. Y número 2, dudar de la promesa. Dice la Biblia, tampoco dudó por incredulidad de la promesa, es decir, de la palabra de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Plenamente, versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No solamente era que Dios le había dicho, sino había una certeza en Abraham, no solamente en lo que Dios había dicho, sino había una certeza de lo que Dios podía hacer. Entonces manejamos las 3 áreas suplidas. Suple Abraham en su corazón la fe de lo que Dios dijo, la fe de lo que Dios hace y la fe de lo que Dios puede hacer, dice el versículo, y no se debilitó, versículo 19 por favor, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Por qué era estéril? Por la edad, sencillamente. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, es decir, no dudó de lo que Dios dice. Di conmigo, de lo que Dios dice. Sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer lo que Él dijo. ¿Sabes que Dios es poderoso para hacer lo que Dios dijo en su palabra? ¿Sabes que Dios es poderoso para salvarte? Por eso estudiamos que en una de las operaciones del Padre por las cuales somos salvos, es que somos salvos porque Él lo dijo. Porque Él lo dijo. Gloria al Señor. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, en ese momento, aunque había cada dispensación, vamos a aprender en un momento, cada dispensación está bajo la operación de la gracia. Por ejemplo, en la dispensación de la inocencia, que es con Adán y Eva, vemos reflejada la gracia. ¿En qué momento? Bueno, la serpiente engañó a Eva, ¿estás de acuerdo? Aunque el domingo llegamos a la conclusión que Eva se engañó sola. ¿Recuerdas? ¿Sí te acuerdas o no? Por las cuestiones del error de doctrina de Eva. La serpiente le dijo, ¿es cierto que no puedes comer del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal? Y Eva le dijo, ¿es cierto? Pues ciertamente no podemos comer del árbol que está en medio. Eso no es cierto. Ni tocarlo, tampoco es cierto. Dios no dijo eso. Pero al final, cuando el diablo entra y trae una confusión y capitaliza la confusión, y Adán cae en la confusión plenamente convencido, ellos notan que están desnudos. Ellos notan la vergüenza del pecado. Porque una de las situaciones primeras que da el pecado es vergüenza cuando no hay arrepentimiento. Una vez que hay arrepentimiento se acaba la vergüenza. Y la evidencia es la desnudez. Siempre que tú encuentres en la palabra desnudez se refiere al pecado no confesado, o al pecado que no se ha arrepentido. Y vemos que ellos quisieron hacerlo en la obra humana, e inmediatamente cuando se vieron desnudos, ¿qué hicieron? ¿Ah? Se hicieron unos delantales de hojas de higuera. ¿Y qué maldijo Dios en Jesús Cristo en el camino? Una higuera. Dice la Biblia que en el camino se encontró Jesús a una higuera. No había higos. Y no había higos porque no era, es decir, no había frutos, ¿se acuerdan? Y Jesús maldijo la higuera. Maldita sea, le dijo. Y el día siguiente pasaron por el mismo lugar y Pedro estaba asombrado porque la higuera estaba maldecida. Y tú puedes leer y tú dices, bueno, ¿y por qué Jesús la maldijo? Bueno, pues tendrás que ir a Génesis.
para saber que Jesús en realidad, en un sentido espiritual, lo que estaba maldiciendo es las obras del hombre. Lo que Dios estaba maldiciendo era el esfuerzo propio. Por eso la Biblia dice que el que predique otro evangelio sea maldito. Y todo aquel que predique un evangelio de obras, es decir, todo aquel que predique un evangelio de que la salvación se pierde, en sí mismo obtiene una maldición. ¿Y te das cuenta? Di conmigo, Por eso Dios maldijo la higuera. Y regresando a Génesis, se hacen un vestido de hojas de higuera. El Señor aparece y le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Por quién preguntó? Por Adán. Adancito, ¿dónde estás? Señor, pues es que la mujer que tú me diste, Señor. ¿Qué hicieron? Comieron del árbol que yo les dije que no comieran. Dios se enojó. Y hubo 4 consecuencias, 2 maldiciones y 2 consecuencias. Dios maldijo a la tierra, Dios maldijo a la serpiente, y al hombre y a la mujer le trajo una consecuencia. A la mujer con dolor darás a luz, y al hombre con el sudor de tu frente traerás el pan, el trabajo. Pero no solamente se quedó ahí, si hubiera quedado ahí estaban fritos. De una manera especial vemos la operación de la gracia. ¿Cuál es la operación de la gracia? Dice la Biblia que Dios le quita los delantales de hojas de higuera, que simbolizan la obra humana o el esfuerzo humano para ser salvos. Lo que ya aprendimos que en Génesis Dios, Cristo, maldijo. Entonces todo aquel que quiera ser salvo por obras está bajo maldición, porque la gracia trae libertad, pero la ley trae condenación, maldición. ¿Cuántos de ustedes antes pensaban que la salvación se perdía? La neta. ¿Tú por qué, Abraham? Pero tú no puedes pensar eso. No, tú no. Tú no. Tú naciste aquí. Bueno, también tú sigues creyendo que la salvación se pierde, nada más. Lo siento. Pero, a ver, levante la mano. ¿Quién en un momento llegó a pensar o fue instruido en que la salvación se perdió? ¿Tú no, Janet? Levántela. ¿Ustedes no? ¿No? Ni les dijeron cuídenla ni nada de eso. Es que les enseñaban. Pues nada. ¿Y ahora te quedó claro que la salvación es segura? Para siempre. Y que nunca, jamás, absolutamente, jamás perderemos la salvación. Nota esto. Cristo maldijo la obra humana. Jamás algo lo intentes hacer en esfuerzo propio, sino en la gracia. Son expulsados. Dios les quita las hojas de higuera y los pudo haber dejado desnudos en la condenación del pecado, porque Dios estaba enojado y Dios no tolera el pecado. Pero ¿dónde operó la gracia? La segunda profecía mesiánica. ¿Por qué la segunda? Porque la primera Dios la hizo, Dios mismo profetizó respecto de Cristo cuando le dijo a la serpiente: porque cuando tú engañaste a la mujer, tú le herirás a la simiente de ella, refiriéndose a Cristo, tú le herirás en el calcañar, es decir, en una parte del talón, pero él te herirá en la cabeza. Y esa palabra la vemos cumplida en el Calvario cuando Cristo fue a la cruz. Ahí la serpiente, el diablo lo mordió. Él pensó que lo mató, pero no fue que él lo mató, sino sabemos que Cristo entregó su vida. Pero ahí mismo, en la cruz del Calvario, tú sabes, al ser levantado y estar en los aires, en la misma territorio de Satanás, Cristo mismo destruyó a la serpiente, Cristo mismo destruyó al diablo, Cristo mismo dio la sentencia de muerte al diablo. Y Cristo, siendo profetizado en esa primera vez, en una segunda vez por el Padre, en una primera por una palabra profética directa del Padre, y en una segunda por una situación de gracia donde Dios les quita las hojas de higuera. ¿Y qué pasó? ¿Los vistió con qué?
Esos animalitos estaban vivos. ¿Y qué tuvieron que hacerles? Y cuando se les mató y Dios les quitó la piel, ¿qué tuvieron que hacer? Derramar la sangre. El primer derramamiento con sacrificio de sangre lo hizo Dios. Ofreció los sacrificios por el pecado de Adán y de Eva y le dio pieles, vestidos. Eso es la gracia operando en la era de la inocencia. Y tú vas a notar en las diferentes 7 eras cómo hay una supremacía. La gracia. La gracia. La gracia. Créeme que en algún momento me gustaría cambiarle el nombre a la iglesia, pero no lo voy a hacer, pero vi muy tentado a hacer Iglesia Cristiana Neotestamentaria de la Gracia. Pero no, si nos vamos a quedar Iglesia Cristiana Neotestamentaria Vida León de la Gracia. Pero no vamos a cambiar el nombre porque no es de nombre, sino es de fe. Es de fe. Es de fe. Gloria al Señor. Aún en la tribulación, donde el tiempo final, vamos a ver una operación directa de la gracia, donde todavía muchos van a ser salvos en ese periodo. Ahora ya con un costo, la vida misma. Pero bueno, gloria al Señor. Entonces, a través de la palabra de fe y del camino de Abraham, que vamos a ver los 7 pasos del proceso de la fe de Abraham, vamos a eliminar la duda de lo que Dios dice, la duda de lo que Dios hace. Gloria al Señor. Bueno, número 1. El primer aspecto del camino de la fe que nos enseña Abraham es la confesión de la fe. Número 1, la confesión de la fe. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. El primer nombre de Abraham, bueno, Abraham primero se llamaba Abraham y después Abraham o Abraham o Abraham. Bueno, con una A y con doble A. Abraham significa padre enaltecido. Pero nota, desde su primer nombre ya había una naturaleza, padre, su promesa. Y Dios le cambia Abraham, padre de muchedumbre. Abraham, el primer nombre, es padre enaltecido. Abraham, Dios le cambia el nombre a padre de muchedumbre. Ya tenía un sello, la paternidad. Pero ahora Dios le cambia un nombre a una paternidad gloriosa. Padre de multitud de gente. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama confesión. Génesis 17:5. Génesis capítulo 17, sino versículo 5. Vamos a leer desde el 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios poderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que es padre enaltecido, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Gloria al Señor. Bueno, Abraham creyó, di conmigo, creyó lo que Dios le prometió. Nota esto, Abraham creyó lo que Dios le prometió, pero además creyó que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y la clave era si él las creía y las llamaría como Dios las llamaba. Escúchame, no era que Abraham llamara las cosas como él quería, sino que Abraham llamara las cosas como Dios decía. ¿Sí me explico? Es muy diferente
dar la palabra de fe, soy sano, porque así dice la Biblia, que por su llaga soy sano, declaro que ese BMW es mío. Que lo segundo es más emocionante, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren un BMW? Bueno, dos. Una camioneta y un carro. Bueno, ¿verdad? Si es un Audi no me enojo, ¿verdad? Ahora, confesar es decir lo mismo que otro dice. Confesar es decir lo mismo que otro dice. En este caso, Dios, por medio de su palabra, hay más de 3.500 promesas en la Biblia. Y cada una de ellas es un cheque al portador con la firma de Cristo. Cuando alguien te debe y te paga con un cheque, ¿estás contento? Pues más o menos, porque hay cierta incertidumbre. ¿Es qué tal si no pasa? Aún en materia legal, el cheque es salvo buen cobro. O sea, es decir, sí me estás pagando en este momento, pero hasta que yo lo cobre, se acredita el pago. Pero imagínate que la Biblia tiene más de 3.500 cheques con la firma de Cristo. Con Él no es salvo buen cobro. Con Él tengo la garantía de lo que Él dijo se va a cumplir. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo vamos a cobrarla? Mediante la fe, creyendo a la palabra. No solamente la Biblia nos dice que en Génesis 1, vamos a Génesis 1, muy rápido. Versículo 3. Y pensó Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Así dice? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Porque cuando tú confiesas la palabra, esto es creativo. Esto es creativo. La palabra es creativa. Habla la palabra. Gloria al Señor. Cuando confesamos la palabra es ejercer el poder de la vida y la muerte que está en nuestro hablar. Proverbios 18:21, por favor. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están. El que la ama comerá de sus frutos. No necesariamente significa que con tus palabras puedas matar a alguien, pero una persona sí puede aniquilar a alguien por sus palabras. Lo puede destruir por completo. Ahora, es por eso que tú y yo tenemos que hablar lo que Dios nos ha prometido. ¿Sí me explico? Y una de las maneras de confesar o de hablar correctamente es a través de la oración. ¿Sí me explico? Sí me estoy explicando la diferencia grandísima que hay entre la confesión y los decretos y la declaración de la confesión bíblica. ¿Sí me están cachando o no? Sí. Porque en una, lo que el mundo enseña es confiesa lo que tú quieras, decreta lo que tú quieras y establece lo que tú quieras. Y lo que la Biblia nos enseña es hablar la Biblia. Como yo te dije, ¿estás enfermo? Padre, soy sano en el nombre de Jesús. Esa es la confesión. ¿Sí me cachas? Padre, te doy gracias porque tú provees de tu bendición sobre mi vida. Señor, te doy gracias porque tú bendices a mis hijos. Te doy gracias, Señor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le guardan. ¿Me cachas? Salmo 116, 10. Salmo 116, 10. Mira, y quiero que no sea esto, pareciera que es igual. Pero no, para nada, absolutamente. Salmo 116, 10 dice: creí, por tanto, estando afligido en gran manera. Creí, por tanto,
Pero ¿qué habló el rey David? La palabra de Dios. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en algún momento todos podemos estar inundados de miedo, ¿sí o no? Entonces tú hablas la palabra. Señor, tu palabra dice que tú guardarás en completa paz a los que en ti esperan. A veces no podemos ni dormir de las preocupaciones. Bueno, la palabra dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Y me cacha? No estás acostado, no puedes dormir. Declaro que cuento ovejas y me duermo. ¿Sí me cachas? Decreto que los sueños profundos de Morfeo vienen sobre mí. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aleluya. Aleluya. Romanos 10, 10 y 11. Romanos capítulo 10, versículo 10 y 11. Porque con el corazón ¿de qué? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será gloria del Señor. Bueno, esta palabra nos da un equilibrio, que no es hablar solamente, sino primero es. Porque mucha gente viene a las iglesias y reciben a Cristo y no pasa nada. Hicieron lo primero, que fue, lo segundo, que fue. A ver, vengas, hermano, para que reciba a Cristo y ya están, ¿va? Y creen que por el recitar cierta oración son palabras mágicas, así como abracadabra, patas de cabra. ¿Sí me cachan? Y hacen un estigma de oración. Señor, me arrepiento de mis pecados, creo que Jesús vino a la tierra, murió el tercer día, te recibo como mi único y verdadero Salvador, bienvenido, ya nació de nuevo. Eso no dice la Biblia. Lo más preocupante es que muchos que recibieron a Cristo se van a ir al infierno, porque nunca nacieron de nuevo. Primero crees. ¿Y por qué crees? Porque un día dijiste, hoy voy a creer, sino por la operación, y lo vamos a ver el domingo, la operación del Espíritu Santo de la salvación. Porque aún estando muertos en nuestros delitos y transgresiones, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, estamos muertos, y un muerto no tiene decisión, un muerto no se puede mover, pero viene el Espíritu Santo y nos redarguye de pecado y nos arrepentimos. Señor, eres mi Señor, eres mi Salvador. ¿Se me cachas? Y las personas solamente quieren confesar sin creer. Y creen que por el mucho recital van a decir, pero la Biblia dice, no seas como los hipócritas fariseos que creen que por sus muchas palabrerías serán oídos. Si no, tenemos que creer. Por eso la confesión tiene que ser de la palabra cuando creemos. ¿Sí me explico? Cuando vienen pensamientos de condenación, la Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No hay condenación. O cuando quiera venir otro pensamiento de condenación, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Cristo es el que los justificó? ¿Te das cuenta? La palabra, todo gira alrededor y de la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir qué decir. ¿Sí me explico? Y cuando tú confiesas la palabra tienes paz, porque no confiesas lo que tú quieres, sino confiesas lo que Dios dice. Cuando tú hablas la palabra, hablas lo que Dios dice, no lo que Dios dijo, lo que Dios dice. Pero para poder hablar la palabra tenemos que claro. Porque al mundo le gusta declarar y decretar porque no lee la palabra.
¿Sí me cachan? ¿Sí vamos bien? Segunda de Corintios 4:13. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también. ¿Pero qué creemos? ¿Qué hablamos? Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Nota esto, porque aquí hay una situación de desequilibrio. Señor, danos un espíritu de oración. ¿Has orado eso? No existen espíritus de oración. Danos un espíritu de unidad. No hay espíritu de unidad. Hay un espíritu de fe. ¿Cuál es el espíritu de fe? El Espíritu Santo. Una de las características del Espíritu Santo es que es el espíritu de fe. No que haya un espíritu de fe, sino está hablando específicamente de la operación del Espíritu Santo en la fe. ¿Sí me cachas? Porque a veces queremos darle espíritu a todos. Señor, un espíritu de oración, un espíritu de bendición, un espíritu de victoria, Señor, un espíritu de distracción. Esa la voy a operar el domingo, es así. O sea, no es así. El espíritu de fe es el Espíritu Santo, que te va a ayudar a creer. Pero también el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. O sea, nota esto, el proceso, el espíritu, la palabra, conforme al espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. El espíritu, la palabra, el espíritu, el equilibrio perfecto, conforme creí, conforme creí, hablé. El Espíritu Santo es el que me hace creer, el que me hace creer a la palabra para poder hablar la palabra, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. El Espíritu Santo es el que nos hace creer, por lo cual hablé. El Espíritu Santo nos hace hablar la palabra. Nosotros también creemos, por lo cual también la palabra. ¿Sí me cachan? Ahora, tampoco necesitamos declaro la Biblia en tu vida. Ese de declaro la Biblia en tu vida es porque no lees la Biblia. ¿Sí me cachas? Porque tenemos que ser específicos. Tú y yo tenemos que saber que la Biblia nos enseña 4 voluntades de Dios. Y la primera voluntad de Dios es la voluntad específica. Número 2, la voluntad creativa. Y número 4, la voluntad final. Número 1, la voluntad creativa. Número 2, ¿qué les dije? Perdón, la voluntad específica, número 1. La voluntad creativa. Y número 4, la voluntad final. Dejen que lleguemos a ese estudio. Falta una. Pero entonces tenemos que saber que Dios tiene una voluntad específica. ¿Sí me explico? Por eso cuando dicen, yo recuerdo que estaba en cierta reunión y decían, para ciertos pastores que tuvieran una visión, voltea a ver a los grandes ministerios y si no tienes una visión, copia la de ellos. Y yo por dentro decía, estos hermanos, ¿para qué no saben estos que Dios tiene una voluntad específica para cada iglesia? Que Dios tiene una voluntad específica para cada hijo. ¿Y cómo saber la voluntad específica para la iglesia? Pues muy sencillo, leamos Hechos. Hay 12 modelos de iglesias. Dios ya lo dejó todo aquí. Y Dios nos va a dar testimonio de que somos uno de esos modelos de iglesia o tipos de iglesia. Entonces vamos a entender cuál es la voluntad específica de Dios para nosotros a través de la palabra. Y vamos a dejar de andar para aquí, para allá, para acá, para acá. Y tenemos una visión clara. ¿Cuál es la visión clara terrenal de esta iglesia? Ser una familia y asegurarnos que esté la presencia de Dios. ¿Cuál es la visión espiritual? Está en el rapto, en las bodas del Cordero y reinar con Cristo. 5, faltan 2 para ser 7, orden divino. ¿Sí me cachas? Bueno, Salmo 119. Salmo 119.
versículo 41 al 43. Alguien que lo lea, por favor. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salud conforme a tu dicho. Nuevamente, por favor. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salud conforme a tu dicho. ¿Por qué va a venir nuestra salud? ¿Conforme a qué? ¿Al dicho de quién? De su palabra. De su palabra. De su palabra. Gloria a Dios. Ahora, Cristo confesó ante Pilatos algo que se oía ridículo, pero era la verdad. Y la verdad es que Él es el Rey. Primera de Timoteo 6:12. ¿Recuerdan cuando Poncio Pilatos le dijo: bueno, ¿y tú quién eres? Dicen que tú eres el Rey. Y Jesús, ¿qué lo dijo? Lleno de dignidad. Tú lo dijiste, tú lo has dicho. Primera de Timoteo, y con ese terminamos, 6. ...12 y 13... pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Gloria al Señor. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Gloria al Señor. Ahora, Juan 18:37, por favor. Juan 18:37. Bueno, vamos a adelantarle un poquito más porque todavía es muy temprano, ¿no? Y apenas llevo 47 minutos hablando. Entonces voy a romper mi récord de que sea hora y media. Entonces, tranquilos. Juan 18:37. Dijo entonces Pilato: luego rey eres tú. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Escucha esto, qué tremendo. Tú dices que yo soy el Rey. Yo para esto he nacido. Di conmigo, voluntad específica. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Di conmigo, voluntad creativa. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aquí vas a encontrar la tercera voluntad. Ahora, pero nota esto. Lo trascendente, amados, no es hablar por hablar. Lo trascendente es hablar, ¿qué? La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Para que tú puedas desarrollar y comenzar a hablar en fe, necesitas conocer la palabra. Ahora, ¿cuánto leemos la Biblia? No, más bien, ¿cuánto? No cuánto. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién lee la Biblia 3 horas diarias? ¿Nadie? ¿Quién ve la televisión 3 horas diarias? O
sea, y ven su historial de Netflix y está todo ahí saturado, todo santo día. ¿Nadie ve la televisión más de 3 horas diarias? Ah, bueno. ¿Cuántos leen la Biblia 2 horas al día? ¿Cuántos ven la televisión 2 horas al día? Ahora nadie tiene televisión. Qué bárbaro. Bueno, o sea, cuando me refiero a televisión, me refiero a computadora, iPad, teléfono, YouTube, internet, o sea, sí, no. Yo no veo es más, ni televisión tengo. Oye, pero ¿te sabes todas las series de Netflix? Ah, porque las veo en mi iPad. No inventes. Bueno, ¿cuántos leen la Biblia 1 hora al día? 1 hora. Una persona, 2, 3 personas, 4 personas, 5. ¿No te vi muy convencido, Pedro, así o? Hasta más. Okay. ¿Cuántos ven la televisión 1 hora al día? Juanito, tú la debiste haber levantado hace 3 horas, amigo. ¿Cuántos leen la Biblia media hora al día? O sea, y me cae que la levantan por puro compromiso de que, o sea, para que no se vea tan feo media hora, ¿verdad? Pero me refiero diario, como disciplina. No que de repente una vez a la semana lees 1 hora, una vez a la semana lees media hora. No, como disciplina, todos los días. ¿Cuántos leen la Biblia 15 minutos al día? Diario. 10 minutos. 5 minutos. Un versículo. Te doy. La voltean a ver en el día. Oh, qué bárbaro. Porque resulta que el hermanito, por lo regular, se acuerda que es cristiano solamente los domingos. Y ustedes los miércoles que vienen. Y agarran su Biblia. No se la pongan aquí, no sean cochinos. ¿Qué no ven que se humedece? Y ya está toda desgastada, pero no porque la lean, sino por la situación específica donde la ponen. O lo peor, no sé, en algunas visitas que he hecho, ¿se acuerdan de los trinchadores? Se llaman así trinchadores, ¿verdad? Está mi leoncito, sí, está el trinchador. Y ahí algunas familias tienen un pedestal con la Biblia abierta en el Salmo 91. Y creen que por el hecho de tenerla abierta en el Salmo X, ya. O el 23, ¿no? O el que sea Juan 3:16. Con eso va a surtir efecto, pero no, amado. La palabra sin el Espíritu Santo es como cualquier libro. Pero cuando el Espíritu Santo viene a esta palabra, que esta palabra es Dios, viene a traer vida al corazón. ¿Por qué te digo como cualquier libro? Porque la gente que no tiene el Espíritu Santo, la ley, ¿qué crees? No lo entiende, no la valora, no sabe qué es. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, sí la valoramos, sí la cuidamos. Alguien dijo, ahí está, pastor, como la cuido tanto, no la saco de su cajita, no vaya a ocurrir un accidente. No, mames. Para poder hablar la palabra tenemos que leerla, y tienes que tener un hábito. Yo te puedo preguntar, o sea, como disciplina, ¿cuánto lees? Por ejemplo, ahora yo me vine con una asignación. Tengo que leer por lo menos una vez al día Apocalipsis. No un capítulo, todo el libro. Y el día siguiente por lo menos todo Daniel. Y ya tomé cuentas, y para leer todo Apocalipsis me tardo 1 hora 40 minutos. Para leer Daniel me tardo 45 minutos. ¿Y sabes qué técnica ocupé? Que nunca la había ocupado. Puse YouTube
apocalipsis completo. Así que antes de dormirme, 1 hora, porque ahí yo no sé por qué lee más rápido que yo ese tipo, pero 1 hora 22 minutos, y apareció palabra del Señor Jesucristo al ángel. Y todo ese rollo, ¿no? Los que guardan el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Y los ángeles de las 7 trompetas. Y todo ese rollo, pero ahora, si no puedes leer, ponle en YouTube. ¿Cuántos tienen internet? A ver, levante la mano. Y de seguro no lo ocupan, ¿va? No, porque dijeron que ni ven televisión ni nada. ¿Ah? Oílo. ¿Qué ve la televisión? Discovery Channel. Animal Planet. Ay, sí. A nosotros vemos al patrón, que en ese caso tendría siendo yo. No, vean, el que me enlace tenía que ser el Will. A ver, Chuy, aplácalo. No vean el enlace, amados, no edifique nada. Ahora, ¿quieren escuchar un predicador que les edifique? A ver, búsquenle en YouTube, anoten el nombre. J.O.B. Rodríguez. Y ya, quítense problemas que andan escuchando otros. ¿Ah? Y en vivo, ¿para qué se complican? ¿Va? Dichosos los hermanos que nos tienen que ver por YouTube, ustedes no. ¿Va? Pero bueno, gloria al Señor. Tenemos que orar. Ahora, es muy dado, y vamos a terminar ahora sí, pero no quiero irme sin decirte esto, siento de Dios decirte. Muchas veces oramos en que Dios nos lleve a un nivel de bendición más alto. Escúchate bien. Y no estoy diciendo que esté mal, pero muchas veces oramos que Dios nos bendiga más de lo que Dios nos ha bendecido hasta ahora. ¿Es correcto? Es normal y no está mal. Pero tenemos que orar que Dios nos dé una responsabilidad para las cosas mayores. Y cuando me refiero a la responsabilidad a las cosas mayores, no es a que Dios te va a proveer más, que yo no dudo que Dios lo vaya a hacer, sino me refiero de una manera específica a una asignación mayor, a que tengas un compromiso mayor con la palabra para que Dios te pueda usar mayormente. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Pues nosotros en orden divino sabemos el proceso del llamado. Dios llama, capacita, y en el llamamiento se la pasan orando y declaran: Señor, declaro que tú me usas. Vamos. Porque el proceso es: Él te llama, Él te capacita. Y no te capacita con declaraciones. No te capacita con confesión. El Señor te capacita con la palabra. Ora a Dios, que Dios te dé una responsabilidad mayor a la palabra. ¿Cuántas veces comes? 3. ¿Cuántas veces comes? Pues las veces que tenga oportunidad sobre. ¿Y a cuántos nos gusta comer? Bueno, se nos ve, ¿verdad? Es un deleite. Fui a la mañana unos tacos de birrias, pero un consomé pero riquísimo, y una coca tan fría que gracias a Dios no había light para que estuviera pero con todo. Había, pero no fría. No, yo sí me la tomé fría, Pedrosa. Había light, específicamente 0, pero no había frías. Y déjenme contarles una historia, porque el señor Pedrosa pidió coca light, o sea, echándose tacos de barbacoa con consomé, 5 tacos y una coca light, o sea, para cuestión aquello del no te entumas. Y si tiene fría, y un frillazo que estaba haciendo, pero
la puede meter al refrigerador en lo que me da los tacos. La señora dijo, pues bueno. Y pasan 5 minutos porque como que se desesperó después del primer taco, que como que no le pasó. Y dice, ¿ya estará fría la coca? En serio. Obviamente le estoy dando cierto matiz, pero así fue. Y le trae la coca y si no mal recuerdo creo que la toca. Mejor me trae una normal. Y digo, ¿por qué no te pides una normal de un principio? Ahora, ¿a qué voy con esto? Después de los tacos de barbacoa. ¿Por qué no encontramos un deleite de la misma manera en la palabra? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no encontramos un deleite de la misma manera en la palabra? La Biblia dice de un ángel con el librito en Apocalipsis, parece que es 14, 15. Le dice, y desapareció un ángel con un librito y tenía un pie en la tierra y un pie en el agua. Ricky, no seas malito, pon la mesa y el ofrendero allá atrás. Acuérdense que desde hoy yo les dije, ya no vamos a tener un tiempo de oración, todavía no me tienen la cajita. Pero el que quiera la manera, allá atrás, los miércoles, en lo que está en la caja, la cajita de madera, no sé si va a estar aquí o allá, va a estar la caja y sin que nadie sepa, cada quien deposita cuando se va, si quieren hacerlo, se acabó. Los miércoles ya no va a haber tiempo de oración específica por las ofrendas. Pero bueno, ¿por qué no encuentras un deleite en la palabra? Y te decía del ángel que tenía un pie en el agua y un pie en la tierra, que en sí mismo hay una profundidad tremenda. Y le habló a Juan y le dijo, abre tu boca y come este librito. Y cuando lo comas, será dulce al paladar y amargo al vientre. Bueno, ¿quieres que te diga quién eres, ángel? ¿Y cuál es ese librito? Bueno, ese ángel es Pablo. Y el librito son las 14 cartas paulinas. Cuando tú las lees, ¿cómo son? Pero cuando hacen digestión, es decir, el proceso de vivirlo, amargo, porque cuesta. La ley tiene 400 leyes. A veces nos enfocamos y pensamos que la ley solamente son 10 mandamientos, no, son 400. Específicamente dictaminados en Levíticos y quizás en otro libro del Pentateuco, Éxodo, Números, pero son 400. ¿Y sabes cuántas leyes hay en la gracia? 1050. 1050 ordenanzas, órdenes, comandos de Dios en la gracia para la iglesia. Partiendo y cerrándolo en dos grandes principios. Amarás a Dios. Y nota esto. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, dice Jesús, es semejante al primero. ¿Por qué la Biblia dice que es semejante al primero? Porque cuando tú amas a Dios, amas a tu prójimo, estás amando a la creación de Dios. Estás amando a los hijos de Dios. Estás amando al deseo de Dios. Estás amando a lo que Dios envió. O corrijo, estás amando a los que Cristo salvó o murió. ¿Ok? Entonces, oremos al Señor que Dios nos dé asignaciones mayores. Y la asignación mayor es la palabra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno.